hay un lugar en el que se producen reuniones, pero no tiene una fecha fija de celebración cada una de esas reuniones, por el sencillo hecho de que convoca la amistad, y la amistad convoca en todo momento. No son meras reuniones, no es un asado, tampoco es una guitarreada, tampoco es una charla, es todo eso junto. Es la amistad viva en un lugar muy noble, en una casona, la Salamanca Saucera, una casona enclavada en un paraje maravilloso, el pueblito querido de Carmen del Sauce, ubicado sobre el Camino Real, el antiguo Camino Real, y en él se dan cita personajes de los linajes más diversos, todos unidos. Hay una línea común que entrelaza esas relaciones, que es la amistad, el amor por el folclore, por la cultura, porque lo que verdaderamente han forjado esos albañiles, empleados, trabajadores agropecuarios, profesionales, funcionarios, en fin, insisto, de las más diversas proveniencias y formaciones, lo que han forjado es una verdadera asociación cultural y templo de la amistad, en el cual, al compás de chacareras, zambas, algún gato, escondidos, chamamé, porque gustan también del chamamé, se van desgranando historias que tienen que ver ni más ni menos con la vida misma. Esta peña, conformada institucionalmente como asociación civil, cultural, tiene como presidente, núcleo, convocante, alma mater, fundador, al doctor Gabriel Montserrat, un personaje entrañable, querido por todos, y que ha sabido, al compás, insisto, de esos ritmos tan arraigados a la cultura popular argentina, y siempre con una botella de vino, con un asadito, siempre reunirse en torno a la amistad. Las palabras de Hernán Bota, el chino Bota, para empezar este Pequeños Elementos, temporada 3. Mi nombre es Gerardo Muñoz, estamos en plataforma Vox 88.3. Por streaming estamos en Twitch, Vox FM, WOX FM, y estamos también por Kik en Vox 88.3. Hoy con una peña, con la Peña Saucera. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñitas secas, recuerdos de fogones que invitan a matar. Y traigo 1000 canciones como leñitas secas, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, pega mi serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peina mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Peña Saucera, este lunes, invierno, frío en Rosario, pero caliente en los corazones, en las voces, en la música popular de Argentina, con una
podríamos llamar así, que una embajada artística de la peña que ha llegado hasta la radio hoy. Esta embajada está conformada por don Eduardo Gómez Leguizamón, está aquí también con nosotros Santiago Escalante, las voces que escucharon recién si estaban yendo en el auto o si nos están viendo por streaming, con sus guitarras, y en el bombo, con todo lo que eso significa, con todas las connotaciones particulares que el instrumento tiene. El bombo, un bombo, que sería un bombo, ¿de qué tipo este? Un bombo legüero. Un bombo legüero santiagueño, 100%. El querido colega Gabriel Montserrat. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, y agradecidos de tu invitación para estar aquí en tu programa y bueno, y expresarnos, y las palabras de Hernán Bota nos eximen de muchos comentarios, ¿no? No eximen de nada. Acá hay que seguir, acá hay que hablar un poco más, acá hay que profundizar las palabras del colega y del amigo Hernán Bota, ¿no? ¿Cómo nace la Peña Saucera, Gaby? Mirá, 15 años. 16 años vamos a cumplir este año, próximamente en agosto. Todo se inició porque, bueno, Carmen del Sauce tiene para mi familia de origen, mi familia materna, una significación muy particular, muy especial, porque mi abuelo materno, que fuera escribano, el escribano Corbalán, es nacido en Carmen del Sauce. Y a su vez su abuelo fue uno de los primeros que llegó a Carmen del Sauce, don Luciano Corbalán, que llegó aproximadamente en 1826, 1825, proveniente de Santiago del Estero. ¿Por qué habrá elegido ese lugar para querenciarse? Bueno, aparentemente eso era una posta de carretas del viejo Camino Real, y un lugar muy estratégico porque desde ahí se bifurcaba el Camino Real para el lado de Cuyo y para el lado de Santiago del Estero. Y bueno, obviamente este hombre, lo que calculamos es que por las luchas políticas de ese momento, según los relatos familiares, este hombre era unitario. Ajá. Y el gobernador Ibarra seguramente lo habrá invitado a retirarse. O sea, que ya vos tenés como una cuestión de ancestros así arraigada en estas cuestiones políticas y de compromiso, ¿no? Bueno, sí, en realidad... ya genética. ¿Y cuál es el tema? El tema es que después, si uno analiza y ve la composición de los viejos apellidos de Carmen del Sauce, encuentra muchos apellidos de origen santiagueño. Obviamente este hombre, que en su momento era un empresario, un hombre de fortuna, que tuvo campos en la zona, ha traído o ha arrimado mucha gente, muchos apellidos: Chazarreta, Luna, Leguizamón, todos apellidos vinculados a Santiago del Estero. Bueno, con mis hermanos en su momento queríamos tener algo. De niños íbamos a la casa de mi abuelo a pasar veranos, a pasar fines de semana, y en algún momento dijimos, vamos a tener algo, un lugar de encuentro, una casa. Y bueno, así fue que en su momento pudimos comprar una vieja casona, como decía el chino, una vieja casona que la remodelamos, la mantuvimos lo original, los techos, y dijimos y nos comprometimos a que ese iba a ser un lugar de encuentro, un lugar de amigos, yo diría venerando las mejores tradiciones, porque del lado de la familia Corbalán siempre fue una familia donde era una familia muy musiquera, muy de encuentros, 6 hermanas, 3 hermanos varones, es decir, 9 en total, y los cumpleaños, las reuniones, sea en Carmen del Sauce, o sea en la casa de mis abuelos, eran una constante. Y bueno, nosotros empezamos como una reunión de amigos, con un asado. Se fue ampliando. Y eso se fue ampliando porque cada uno traía un amigo, invitaba a alguien. Y así fue que, por ejemplo, estos amigos que están acá presentes, alguna vez llegaron por convite de otro. Y bueno, y son, como yo diría, del elenco estable.
Y aparte, cantores y músicos. aparte como cantan, ¿cómo no se van a quedar? ¿Cómo no se van a quedar? Así que esa sería la introducción. Y cada tanto solemos juntarnos, sin tampoco No hay un calendario que ahí. haya un calendario, sino que decimos, bueno, a ver, si en agosto, en julio nos vamos a juntar, y bueno, y después nos podemos juntar para el 9 de julio, que es una fecha patria. O no, o a lo mejor más adelante hacemos el Día del Amigo Saucero. Siempre hay una excusa. Siempre buscamos Una excusa, algo como una para excusa. que la reunión y el encuentro se produzca. Y Eduardo Gómez Leguizamón, que está aquí con nosotros, a quien le agradecemos su presencia, la guitarra, la voz. Vos también sos de aquella primera época, te fuiste incorporando por amigos, siempre estuviste vinculado con la música popular argentina. Bueno, Varias preguntas. Gracias, buenas tardes. No, yo soy justamente yo soy un invitado de otros que estaban antes y me comentaron de este lugar para compartir. Así que un día fui llegando con mi guitarra, previo pedir permiso, porque tampoco es cuestión de llegar a la casa de otra gente sin pedir permiso. Y bueno, es un lugar en el que me siento muy cómodo y bueno, aporto mi granito con el tema de la música litoraleña, básicamente, que es lo que yo más gusto hacer. Y hace como unos cuantos años ya que estoy yendo, y nos juntamos, como decía Gabriel, a veces con muy poca excusa. Vamos para allá y allá nos encontramos. Y allá estamos. Y respecto de la música popular, sí, bueno, yo soy un personaje que en realidad canté mucho aquí en la ciudad, desde muy chico, solo que canté en grupos. Entonces, la persona es como que se pierde, digamos, el nombre propio, ¿no? En un momento, cuando tenía 18 por ahí, cantaba en un grupo que se llamaba Vocal Sur, éramos 6 voces, 3 masculinos y 3 femeninos. Después de ahí pasé a cantar a Melipal, a reemplazarlo a Carlos Pino porque dejaba el grupo. Con ese grupo hicimos una gira por España. Cuando volvimos, al poco tiempo, lamentablemente el grupo se disolvió por unos años. Volvieron después con un intento otros a armarlo, a tratar de reflotarlo al proyecto en varias oportunidades. Y actualmente, de hecho, lo han reflotado, y el responsable de eso es Gustavo. Gustavo estuvo el año pasado acá en el programa. Bueno, ellos me convidaron como para volver a integrar el grupo. Yo les agradecí mucho, pero no, realmente no puedo porque ya estoy dedicado a otra cosa por completo. En el intermedio, más o menos, yo soy una persona de 61 años, y más o menos por los 40 empecé a cantar solo, digamos, como Eduardo Gómez Leguizamón. Por una cuestión, uso doble apellido como un homenaje a un abuelo que no fue reconocido en la familia. Mi abuela, siempre cuento la misma anécdota, anotó a todos sus hijos con su apellido. Así que les quitó el padre a toda la descendencia. Mi apellido debiera ser Leguizamón, y bueno, en ese caso, por ese motivo yo uso el doble apellido. Un apellido, aparte, tan caro el sentimiento de la música popular argentina, ¿no? Sí, hay que ver, en aquel tiempo, me imagino que no sabrían mucho del caso, aunque mi abuela era escritora, gauchesca, curandera, de las matriarcas esas que habían en el campo, que vivían en el campo, allá en la provincia de Corrientes. Después se afincaron en Reconquista mucho tiempo. Y bueno, un poco es esa la historia. Esa es la historia. Y el tercer invitado, que es Santiago Escalante, que está acá también con su guitarra, con su voz. También la misma pregunta, ¿cómo te incorporaste a la peña y cuál es tu vínculo con la música popular argentina? Bueno, buenas tardes. Yo que llegué como tantos otros como invitado, a instancias del licenciado Castaño, que le mandamos un saludo. Es uno de los tantos. La peña tiene una fauna variopinta, y entre ellos hay gente que no canta, no toca nada, pero es protagonista. Por ejemplo, Castaño cocina. Y bueno, cocina muy bien. No es un rol menor. No es un rol menor, no. Es indispensable. Y
hace 8 años, más o menos. No, la cuestión calórica no es menor ahí, ¿no? Sí, Alguien que se encargue de la parte de la bebida y de la comida, de la parte gastronómica. De la parte gastronómica, más en esta época. Sería ¿viste? la más fría. importante, creo. Me parece que no es tenemos menor. muy buenos cocineros acá, Sí. muy buenos cocineros de asados. Ya hemos inaugurado, por ejemplo, la temporada de guisos, Claro. que es muy Sí, importante. Sí, los menús no, van pues, cambiando. Son- Hay rotación en la carta según Son la estacionales, temporada. son Son estacionales, estacionales. ¿Y el tema música, Santiago? Y el tema música, yo empecé a cantar en coros de grande, a los 20 y pico, a instancias de me invitaron a cantar en un coro de música popular y después fui yendo por distintos lugares, hice jazz, tango, bossa nova en algún momento, pero el folclore siempre estuvo presente desde chico, digamos, lo que se cantaba en mi casa en las guitarreadas familiares era folclore, así que fue en realidad fue no iniciar nada, fue un reencontrarse con un repertorio. ¿A quién te gusta escuchar en folclore? Y es variado, porque hay estéticas muy diferentes, desde Raúl Carnota, Van der Mole puede ser una, pero Carlos Di Fulvio era tremendo. O sea, desde la milonga pampeana Seguro, sí, Omar hasta Moreno lo Palacio, más... Alberto Merlo, Claro. eran... El folclore argentino tiene una riqueza rítmica y estética en épocas y geografías maravillosa. Y acá estuvo el año... No, la primera temporada estuvo Marcelo Muñoz, que es también Claro. colega, que tiene el Cancionero de Santa Fe, y cuando recorríamos lo que es la provincia, y en cada límite de la provincia, y en el centro y demás, toda una variedad de distintos ritmos, que es muy rico, y estamos hablando de Santa Fe nada más, ¿no? Sí. Y después eso vos lo ampliás de Salta hasta el canto patagónico, ¿no? Esa particularidad. Gabriel, vos contabas antes de Carmen del Sauce. Pausa para alguien está desprevenido escuchando la radio. ¿Cuál es la ruta para llegar a Carmen del Sauce? La ruta es ¿Y la a cuántos ruta kilómetros 18, la estamos? ruta provincial 18, saliendo por la calle Ovidio Lagos, al sur, digamos, es la ruta para orientarnos que va para Pergamino. De acá a Carmen del Sauce son 38 kilómetros, o sea que estamos bastante cerca. Y bueno, y es un lugar que, bueno, que reitero, nosotros hemos logrado que sea un lugar abierto a los amigos, un lugar de encuentro básicamente, y en donde, bueno, la música es la música, el canto y la danza también. La anécdota, me imagino, Sí, ¿no? Debe haber en ese encuentro mucha Sí. anécdota. La peña es Salamanca Saucera. El término Sí. Salamanca. En realidad es una alegoría, digamos, porque, como te reitero, esto es una peña que tenía una base y un origen muy arraigadamente santiagueño. Después fuimos más ampliando. Nosotros siempre teníamos la broma, hasta el día de hoy, de cuando ingresó y llegó esa noche solo el hombre con su guitarra, Eduardo. Él aclaró de que él hacía música. Esa era una peña muy santiagueña, y el hombre vino y se la bancó, dijo yo, hago música del litoral. Chamamé. Entonces, alguien, un tío mío que vos también conociste, porque seguramente capaz que haya sido profesor tuyo también, el doctor Corbalán, le dijo, bueno, mira, dice, acá te van a permitir un cupo de 3 chamamé. Hasta 3 chamamé Sí. por velada. Bueno, ese era el chiste, pero luego obviamente quedó eso en una joda, pero Eduardo, nadie lo obligó a que siga participando, siga viniendo, y además él ya después descubrimos que había grabado zambas carperas y qué sé yo, y que bueno, Nadie resiste un archivo. claro, exactamente. Nadie resiste un archivo. Exactamente. Por suerte no son deudas. No, por supuesto. Así Estamos... Y llega, mira, y entonces el término Salamanca, te cierro con Sí. esto, tiene que ver con la Salamanca en Santiago del Estero, le llamaban la Cueva del Diablo, y en donde, digamos, Atahualpa había definido a Santiago del Estero como la comarca embrujada. Es decir, todas alegorías, todas leyendas que tienen que ver con esto de Santiago del Estero. Y la peña nuestra, en un momento dado, a alguien se le habrá ocurrido
de que era una verdadera Salamanca, y que ahí se reunían muchos diablos, muchos duendes, así que nada, eso. De ahí quedó la ahí quedó terminología. Para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Gabriel Montserrat, con Eduardo Gómez Leguizamón, con Santiago Escalante, de esta peña de Carmen del Sauce, esta peña de amigos, la Peña Saucera. Tenemos un breve espacio publicitario de la radio y seguimos en Pequeños Elementos, temporada 3, hoy con los amigos de la Peña Saucera. Momentos olvidados en el tiempo son como el aire que se arremolina, se evaden del ardor de tu garganta, son como mágicas infieles santas, te besan y a la vuelta te asesinan. Desde lejos de la música escuchas cantar aquel estribillo sin final. Desde FM. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas. Wax FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Wax 88.3. Cervezas. Calver. Carpintería a medida en fenólico. EMG, Arquitectura del Mueble. Estudio contable. MHD, María del Huerto Dondo. Limpieza técnica para la industria. NB, Limpieza y Mantenimiento. Logística, depósito fiscal. Transtotal. Neumáticos y servicio. GA. Calefacción. Euler. Consultoría en gestión de beneficios promocionales. Schauen. Planificación de eventos. Jule. Productos eléctricos. Electricidad Serra. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas doradas y ahorra. Nos acercamos al comercio de barrio más cercano, dejamos las tapas doradas y nos llevamos una Coca-Cola. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola. Juntos en todas. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Revecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Revecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Momentos olvidados en el tiempo son como el aire que se arremolina, se evaden del ardor de tu garganta. La Salamanca Saucera. La historia dirá que un agosto de hace 15 años fue una de esas primeras reuniones en la Salamanca, que por entonces era solo una casa carente de un nombre específico. O sea, para entendernos, en los pueblos no existen las calles. Está la casa de... y esta era la casa del doctor Gabriel Montserrat, dentro de un pueblo como lo es Carmen del Sauce, que curiosamente fue posta del Camino Real. O sea que este destino tiende a juntar gente desde antaño.
Uno no recuerda en realidad a qué se debieron las primeras invitaciones, pero sí recuerda que de a poco ya las reuniones dejaron de ser más habladas y comenzaron a ser más cantadas, mutando los primeros integrantes de la mesa hacia grupos más folclóricos que, decididos a acunar la noche mediante bombos y guitarras, se aquerenciaron en el lugar, protegidos por la sombra de la torre de la iglesia de la Virgen del Carmen, que curiosamente es santiagueña, soportando en sus espaldas largas jornadas de chacareras y zambas. Al cambiar el público asistente, se fue comenzando a buscar largas madrugadas, que lógicamente rebautizaron el lugar. Ya no era la casa del doctor Montserrat, sino que era la Salamanca Saucera, una mística llena de culto a la amistad, en donde cantores de la zona e integrantes de pueblos de la zona se llegan los fines de semana para celebrar un grato momento. Bienvenido fue la palabra más usada, porque todo amigo fue trayendo a otro, y de esa cadena uno puede hallarse con Eduardo Espinazzi, con nexos sanguíneos familiares, que suelen traer virtuosismo con el piano. Cuti y Roberto Carabajal anidan en esta Salamanca cuando andan por la zona. Ha sido visitada por Ica Novo, pero sin lugar a dudas es Marino Mansilla, un bandeño originario que emigró a los pagos de Santa Teresa, quien más le ha cantado a dicho recinto, y sin lugar a dudas es el estandarte de la peña. El Talo Leguizamón, tenemos en todos los gustos. El Talo poniéndole su onda a todo, y Eduardo Gómez Leguizamón trayendo esa parte litorareña que estaba vetada porque los bombos tapaban todos, pero de a poco se fue ganando, y no hay nada mejor que irse ganando el silencio, decía don Atahualpa Yupanqui. De Rosario, desde Buenos Aires, desde Acebal, desde la región, la Salamanca Saucera se convirtió en una defensa honrosa de nuestro folclore, y a través de los años, aunque aquellos que llegamos primeros sabemos que hay amigos que ya no están, nos basta solo una canción para volver a traer a dicho amigo a la mesa y volver a retomar la nueva posta, que esta vez no viene del camino real, pero viene del camino de la amistad. La pluma y la voz del poeta Acebal, Mauro Roschini, haciendo esta semblanza de quienes nos acompañan hoy de la Peña Saucera. Y como bien decía Mauro recién, creo que es el momento de escuchar un chamamé. Algo tranquilo, suavecito. Lo que guste, maestro. Puedo vivir tu larga siesta, Curuzú, y reencontrarme con mi gente. Tu piel de ausencia viene a mí, de Espinilla, de Arroyo Manso, Sauce, Orilla y Paraizal, y en tu candor anda mi voz de Cunumí, buscando el tiempo de escuelero Curuzú. Cuando en un cantar vuelvo a la niñez y puedo volar libre y litoral, en el Sarandizo y Guri otra vez, y el atardecer de pandorga y miel tiene un gusto a sol, guitarrero y té, suelta algún trinar desde el pajonal. Hay un tibio sol y es verde y total el atardecer de pandorga y miel. Ser el caniñez, ser el caniñez. La voz, la guitarra de Eduardo Gómez Leguizamón haciendo el tema De Pandorga y Miel. Este tema es un tema que yo quiero mucho porque evoca la época en que uno iba a la escuela primaria. No me tocó a mí exactamente esta figura, pero
fui a la escuela primaria, me refiero a lo que cuenta la canción. Pero nosotros en el campo teníamos, digamos, un entretenimiento a la salida de la escuela que era remontar el barrilete, que en nuestra zona se le llama pandorga. Y obviamente las madres a la tardecita venían a comer algo y nos hacían torta frita y mate cocido, y esa era, digamos, nuestra merienda. Así que un poco eso es lo que cuenta esta canción. Y por eso dice: cuando en un cantar vuelvo a la niñez y puedo volar libre y litoral, en el sarandí, que es una planta que está a la orilla del río, soy gurí otra vez, y etcétera. Como venían ustedes, empecé a buscar algún libro que es Vida cotidiana de Rosario siglo XX, que editó La Capital, el maestro Rafael Oscar Ielpi, y me acordaba que había un capítulo dedicado a las peñas en Rosario, que se llama La leyenda de las peñas, los santuarios del folclore y del auge que tenían las peñas desde 1940, 1960 hasta entrada la década del 80. Muchos sitios tradicionales, sitios que ya no me acordaba. Son varias hojas acá, varias páginas dedicadas a la cantidad de peñas que había en la ciudad de Rosario. No sé, Gaby, si vos tenías alguna. Yo iba a La Taba, me parece, claro, que estaba ahí por calle 3 de febrero, frente de lo que hoy es el supermercado Coto y La Cortada ahí, claro, el pasaje. El pasaje Espora. Después teníamos los altos de Alvarado, los bajos de Alvarado. Antes estaba... Y la calle Mendoza y Rodríguez había otra que se llamaba Tafí. Tafí, sí, claro. Tafí. Y después había una que yo recuerdo con mucho cariño, porque ahí el papá de Eduardo Spinazzi y Eduardo Spinazzi mismo y su hermano, los Spinazzi, tocaban, que era el Centro de Residentes Santiagueños, que estaba en la calle San Juan, entre Oroño y Alvear, y donde se hacían unas peñas muy buenas. Yo recuerdo ahí por primera vez, habrá sido el año 83, 84, haber escuchado a una formación de los Carabajal. Y era un lugar que obviamente desapareció porque los que lo impulsaban fueron muriendo, y no hubo nadie que siguiera esa tradición, y hoy si vos pasás por ahí están levantando un edificio. Y hoy en Rosario, en materia de peñas, a ver, a título meramente, no queremos ser exhaustivos, pero bueno, La Yapa, el Centro Tradicional El Hornero, ahí en calle Maipú, en calle Juan Manuel de Rosas, tengo presentes esas dos. Y me cuesta... Después tenés el Aserradero. El Aserradero por calle Montevideo, que Chapino ya hace más de 20 años está al frente de eso. Y después está el Instituto Martín Fierro, que preside mi hermano, que es un lugar donde también nosotros aprendimos de chicos a bailar folclore y a amar la música popular folclórica, ¿no? Simplemente que ahora a mi hermano le ha dado toda una onda. Por ejemplo, en Martín Fierro, cuando yo era chico, el chamamé estaba totalmente olvidado. Es más, negaban que fuera folclore, era uno extremista. Era como los tangueros con Piazzolla. Sí, claro, los viejos no, ahí se estaba prohibido, por ejemplo, la jota cordobesa. Había cosas insólitas y bueno, ahora que llegó mi hermano, se amplió. No se amplió ahora, ya inclusive ha estado un amigo nuestro de Santa Teresa, pianista, él ha ido a tocar temas de jazz, o sea que porque en definitiva creo que lo importante termina siendo el encuentro de la gente, ¿no? De los distintos amigos que se van llegando, y bueno, y la idea nuestra en la peña siempre fue esa, ¿no? Y a vos, Gaby, ¿qué músico te marcó? ¿Qué músico decís que me gusta, que Mira, un músico, que tenés como referente? Un músico que siempre hay varios, pero te diría que Cafrune y Citarrosa fueron dos cantores y dos tremendos músicos que de chico siempre me gustaron. Y más adelante, Raúl Carnota. Me parece que Raúl Carnota es un tipo que vino a revolucionar y a meter una cosa diferente, y bueno. Y además hay en Cafrune, en Citarrosa, digamos, hay una cuestión que tiene que ver no solamente con lo musical, sino tiene que ver con el compromiso
personal del artista, ¿no? El artista comprometido con la realidad social, el artista comprometido que, bueno, que después tienes persecuciones, exilio Sí, claro. y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Cita Rosa es una personalidad fuerte. Claro, realmente en pero ese además sentido. con estilos y géneros distintos. Totalmente. ¿No? Porque cada uno hacía, sin embargo, había siempre un mensaje y como vos decís, un compromiso con la sociedad y con los sectores inclusive más pobres. Hay un dato que siempre me llamaba la atención de Cafrune, por ejemplo, que era un tipo que viajaba y andaba por todos los pueblos, inclusive por los pueblos más chicos. Yo recuerdo una vez estando en el Carne del Sauce, yo siendo chico, y que alguien dijo, me voy porque esta noche está Cafrune en Pavón Arriba. Hoy es inimaginable que un artista de primer nivel esté en un pueblo con la producción local de un club o de una cooperadora de una escuela, ¿no? Pero así era Cafrune, era un tipo que se dedicó a recorrer el país con su música y su canto. Sí, yo creo que, por lo menos en lo personal, siempre reivindico lo que es el artista popular, ¿no? El artista popular puede tener un estadio o estar en un pequeño club de barrio, pero canta con el mismo fervor y con la misma espontaneidad, etcétera, etcétera. Porque a veces esta cosa de mucha gente, poca gente, es cuestión estacional en Argentina, cuestión a veces de publicidades, cuestión de tantas cosas que ocurren, y sin embargo el artista popular de cualquier género hay que respetarlo y reivindicarlo, me parece. Yupanqui mismo, cuando él, hablando de esto de las persecuciones, decía que no hay nada peor que el exilio interno. Totalmente. Empieza a ser prohibido, no podía grabar, no podía tocar, no podía aparecer en televisión en ningún lado. Y Suma Paz contaba que se había comprado una furgoneta Citroën, le había sacado el asiento de atrás y había puesto, se había armado como un colchoncito, un calderito, sí, un motorhome, pero Citroën. Sí. E iba tocando por los pueblitos. Y porque es así, cuando el artista no encuentra, viste, el canal de difusión, lo busca él. Y se lo genera él mismo el espacio. Es como el buen delantero, cuando no te asisten, te lográs, lo busca propiamente él, ¿no? Ya, cuando él hace eso, ya era Yupanqui. Era un artista de peso nacional. Sí. No tuvo ningún empacho en armarse el kiosquito y salir por los pueblos. Sí, porque digamos, Argentina, que vive una historia bastante negra en cuanto a la persecución, las prohibiciones de artistas y demás, ha tenido esa particularidad, ¿no? De los artistas que se han tenido que, en el exilio interno o en el exilio externo, tener que hacer su propio camino cuando los han prohibido, cuando ha habido listas negras. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la música popular tiene una larga historia de eso, ¿no? Yo recién recordaba, justamente varios lunes acá han venido invitados que se iban después a la peña del año pasado de los lunes en el Aserradero, porque terminó el programa a las 20 y se iban a tocar allá Homero Echevarino y Vicky Alancay, que se fueron, venían al programa y después se iban a la peña de los lunes también. Era un día inusual, pero un día que se juntaba la gente ahí en calle Montevideo a escuchar buen folclore, ¿no? ¿Cómo ven el tema de la difusión del folclore en las nuevas generaciones, la gente más joven? ¿Cómo ven esa cuestión? Mira, yo creo que hay un punto de inflexión en los últimos años que tuvo que ver con que, y lo recordaba el otro día, ¿no? Cuando apareció Soledad Pastorutti, era muy raro una chica de su edad cantando folclore y llenando lugares. Y yo creo que lo de Soledad fue muy importante en la década del 90, en donde hubo todo un resurgir del folclore, pero en donde ella contribuyó a que la gente joven se arrimara al folclore. Y ahora lo que está pasando, y que no sé si seguramente lo habrá visto, a partir de esto que Mex Urtiz Vereda está llevando adelante en su casa. Vi el último FA. Claro, en donde hay chicos muy jovencitos. Está Milo J, que a mí me sorprendió. Un chico de 18 años que cuando le pregunta a Mex qué canción te hubiese gustado escribir, qué sé yo, el tipo dice La pucha con el hombre, de Cuti Carabajal. Es decir, me parece que el folclore, con sus renovaciones y siempre va a tener un espacio y siempre va a haber una mayor o menor difusión según las épocas y según la regla del mercado,
pero es como que siempre se va a ir renovando y va a tener su lugar. Sí, porque, digamos, en un canal masivo a la noche, el horario del prime time, entre los jurados que están en La Voz Argentina está Soledad, claro, por ejemplo. Claro. O sea, ahí hay sentado, hay cuarteto, hay música pop, hay música rock y además hay una referencia que la gente que se presenta, yo no sigo mucho ciertos programas, pero a veces mi hija lo ve y entonces entra por la segunda. Y muchos de los que van a cantar ahí la eligen justamente porque la tienen como referente, y gente joven que hace folclore. Y también creo que en Cosquín, digamos, en los festivales que son masivos y populares, también se ve al artista conocido y a los artistas más nuevos, emergentes, que recuperan cosas más tradicionales. Yo siempre digo, lo decía hace un rato, la novedad de lo antiguo, ¿no? Claro. Parece que, eso lo decía Cadícamo, dice que una vez le publicaron unos tangos cuando él tenía 20 años, y él dice, bueno, yo tengo 99, esto es la novedad de lo antiguo, porque lo escribí cuando yo tenía 20 años y ahora parece novedoso, y sin embargo es muy anterior, ¿no? Pero creo que hay cosas que, cuando están bien hechas, más allá del formato que se le dé, es bueno, es música, y es música argentina, así que eso me parece que es algo muy destacable. ¿Cómo estamos para hacer el temita? Porque ustedes dos descansaron, Santiago y Gabriel, ahora cuando le hicieron cantar a Eduardo, pobre. ¿Estamos para hacer un temita de los tres? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo estoy mirando el tiempo, vamos con menos 10. Eso no sea problema, que yo lo manejo perfectamente. Usted, okay. El tiempo... ¿Qué hacemos? Y tiene que ser una chacarera para que pueda tocar el hombre. Y sí. Se va a quedar ahí. No me lo dejen solo ahora. No me lo dejen solo ahí. Vamos con la chacarera. Si me permiten voy a afinar porque con este Pero frío... sí. Lléveme, Montserrat, usted, mientras afina esto que va en vivo. ¿Hace mucho que toca el bombo usted? Sí, la verdad es que... ¿Aprendió? No, sí. ¿O siempre fue bombero? No, yo fui... No, mira, yo en realidad... Mi tío Roberto Spinazzi fue el que me enseñó los primeros toques con el bombo. Y el bombo aprendí... Yo también aprendí a tocar la guitarra, mal, pero aprendí. Y en un momento dado me di cuenta que el bombo era tan importante. Todo lo demás estaba todo descubierto. Uh-huh. Y el bombo me parece que tiene una cosa rítmica inigualable, y por eso para nosotros es muy importante. Es muy importante, en algún momento decíamos, es el instrumento más importante que tenemos en la peña. Es más, ha habido casos que se han tocado hasta 5 bombos. ¡Upa! Sí, más también. ¡Upa! Sí, y más también. Así alguno que dijo, por favor, dice, quiero escuchar esta. Fue famosa esa anécdota. Estaba Eduardo Spinazzi, y entonces uno de los concurrentes, cantores, qué sé yo, que no es muy afecto al tema del bombo, dijo, quiero escuchar la juguetona del maestro Spinazzi, pero sin ruido, dijo. Sin ruido. Con lo cual fue una expresión casi de un agravio. Claramente. La respuesta fue que metimos 5 bombos. Vamos. Hoy no tenemos 5, pero suena como 5. Así que hacemos el temita. Que es una referencia importante, porque si no nos van a criticar. La incorporación de la mujer en nuestra peña. ¿No es un tema menor? No es un tema menor. A medida en que los primeros años fueron unas peñas absolutamente de hombres, y por distintas vías y por distintos motivos empezó a incorporarse la mujer. Entonces quiero destacar primero la presencia de mi esposa, Delcita, que además es una gran cocinera a la hora del locro. María Eugenia Cajiano, que es una colega, uh-huh, una abogada laboralista, pero que también un día en el tribunal me dice, yo quiero ir a la peña, si yo bailo folclore, a mí me gusta folclore, y bueno, negra, tenés que venir. Y a partir de ahí llegó y no se fue nunca más. Y después, bueno, están viniendo gente, se están incorporando. Hay un elenco estable de femenino. Sí. Por ejemplo, numeroso. Le mando un saludo a Florencia Larrambevere, que es que es una colaboradora de nuestra peña, y que la descubrió no hace mucho, y sin embargo
Creo que vamos le ha a hacer gustado. una cosa, para todas las chicas de la Peña le vamos a dedicar este tema de cierre, este tema de cierre, porque estamos ya con el pie en el estribo. Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento, ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. Bravo. Peña Saucera en la noche. En función de que Marino no vino, que es el que canta siempre chacareras, bueno. También para él se lo dedicamos. Sí, por supuesto. Eduardo Gómez Leguizamón, Santiago Escalante, Gabriel Monserrat, esta embajada artística de la Peña Saucera. Gracias por venir hoy lunes. Gracias por este ratito para escuchar linda música popular argentina, anécdotas y para mantener viva esa llama de la Peña Saucera. Así que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Bueno, yo voy a hacer una recomendación, un pedido. ¿Sí? Si quieren, vean en YouTube, hay una cantata a Carmen del Sauce, hecha por poesía de Mauro Rocchini, quien habló hace un ratito, y música de casi todos los músicos que participamos en ese lugar, todas en conmemoración, alegoría o como se llame, de Carmen del Sauce y la Peña Saucera. Así que los que puedan, los que quieran, ahí está cantata a Carmen del Sauce en YouTube. Está hecha la invitación. Gracias, Gabriel. Gracias, Santiago. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Esto fue Pequeños Elementos, temporada 3. Nos vemos el lunes próximo. Chao. Muchas gracias. Que no acaba, somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano.